Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la actividad de hoy. ¿Alguna consulta con respecto a lo que hemos avanzado anteriormente? Recording in progress. Bien. Vamos a empezar un nuevo tema que se refiere a elementos unidimensionales de n-nodos, también conocido como elementos lagrangianos. Hasta ahora hemos estado analizando elementos de dos modos muy similares al análisis discreto. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí. Nuestro elemento es un elemento de dos nodos. Nodo I, J. Y hemos establecido que el campo de desplazamientos es igual a N1 de X por U sub 1 más N2 de X por U sub 2. Y hemos indicado de que en el caso de, colocar acá, N1 vale 1 en el nodo, vale 1 en el nodo I y vale 0 en el nodo J. Y N2 a su vez es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, vale 1 en el nodo 1, vale 1 en el nodo 2 y 0 en el nodo 1. Hemos llamado N2. Ahora bien, de una manera general, podemos decir que cuando establecemos en el caso del evento unidimensional sometido a carga axial, en el caso general es de que el campo de desplazamientos puede ser representado por una ecuación lineal. Este es el campo de desplazamiento. Y estos son los términos, los coeficientes de la función del campo de desplazamiento. Que se puede determinar a partir de las condiciones de frontera. ¿Y cuáles son las condiciones de frontera? Que evaluando el campo de desplazamiento en la coordenada x1 o xy, vamos a tener a sub 0 más a sub 1 x1 y que corresponde al desplazamiento en el nodo 1, y evaluando en el nodo 2 vamos a tener a sub 0 más a sub 1 por x2 y eso vamos a tener u sub 2 como resultado. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones lineales que podemos resolver y encontrar cuánto vale a sub 0 y a sub 1, que son los coeficientes de la función. Se conoce como elementos de clase 1 cuando es continuo, cuando la derivada, la primera derivada, respecto, en este caso a x, también es continuo. Entonces le vamos de clase 1. En el caso de el campo de desplazamiento sometido a carga axial, si yo derivo
la derivada de u respecto a x. Esto va a ser igual a sub 1. Y a sub 1, a pesar de ser constante, me está dando continuidad en el lado. Continuidad en el tramo 1 a 2. Por tanto, esta función se puede decir es un elemento de clase 1. En general, un elemento de clase n es que la derivada enésima de la función respecto a x n veces me va a dar una condición de continuidad en el tramo. Eso quiere decir que un elemento de clase n tiene n derivadas distintas, definidas de manera constante. Entonces, estamos en un elemento de clase n. Esa sería la condición de un elemento lagrangiano. Ahora bien, podemos definir que un elemento de clase n o de clase i se puede definir de una manera del concepto de Lagrange, es decir, de una serie de Lagrange. ¿A partir de qué? En este caso, si el campo de desplazamientos puedo definir como n1 de x por u sub 1 más n2 de x por u sub 2, en forma general podemos decir que esto es igual a la sumatoria de ni por u sub i, cuando i varía de 1 a n, ni se puede definir a través de la serie de Lagrange. ¿Qué dice la serie de Lagrange? La serie de Lagrange dice que ese término es igual a x menos x1 multiplicado de x menos x2, puntos suspensivos, x menos xi menos 1 por x menos x sub i más 1, puntos suspensivos, x menos x sub n, dividido entre la diferencia xi menos x1, xi menos x2, xi menos xi menos 1, xi menos xi más 1, puntos suspensivos, x menos x sub i menos x sub n. También podemos decir que ni de x no es nada más que el producto de x menos xj dividido entre xi menos xj, cuando j varía de 1 a n, pero j no es igual a i. Entonces, esta es la definición de una función de Lagrange. Y vamos a ver cómo esta definición de Lagrange me permite definir las funciones de forma en un elemento unidimensional de dos nodos.
¿sí? Vamos a decir para un elemento unidimensional de dos nodos, donde el campo de desplazamientos es definido como N1 por U sub 1 más N2 por U sub 2, se puede definir N1 como va a ser x menos x2, x1 menos x2. Aquí el producto va a J de 1 a 2, pero J no puede ser 1, no puede ser este valor de I. Entonces va a ir de 2 a 2. Acá podemos decir que x2 menos x1 es igual a la longitud del elemento. Por tanto, yo puedo colocar aquí la longitud del elemento y que voy a tener x2 menos x1. Para n sub 2, J va a variar de 1 a 2, pero J no puede ser 2. Por tanto, esto va a ser x menos x1 dividido x2 menos x1. x2 menos x1 es L del elemento, por tanto, esto va a ser L del elemento de x menos x1. Fíjense cómo estas dos funciones ya las habíamos definido anteriormente a través de una relación lineal. Ahora estamos definiendo la misma función a través del concepto de Lagrange. ¿Sí? Acá tendríamos el valor de x1 y x2, ¿no? Y la longitud de cero. Ahora bien, si yo hago un cambio de variable, si transformo y digo, hago un cambio de sistema de coordenadas y digo, esto es igual a 2 por x menos xc sobre L del elemento, donde xc es igual a x2 más x1 entre 2, es decir, la coordenada central, x sería este valor, la coordenada central. Entonces, yo puedo reemplazar esta función en estas funciones de forma y tener las funciones de forma en función de esta coordenada. ¿Sí? Cuando hago este cambio de variable, estoy transformando del sistema de coordenadas cartesianas a un sistema natural y al proceso se conoce como normalización. Es decir, el sistema definido en coordenadas cartesianas lo voy a transformar en un sistema natural que tiene ciertas ventajas. ¿Y cuál es la ventaja? Cuando transformo de un sistema de coordenadas, vamos a colocar así, de un sistema de coordenadas cartesianas a un sistema de coordenadas naturales, tengo ciertas ventajas. Estas ventajas, ¿cuáles son? Que x1 x1, que era una coordenada cualquiera, y x2 es una coordenada cualquiera, vamos a tener lo siguiente. Cuando x vale a x1, cuando x vale x1, utilizando esta relación, e vale menos 1. Entonces aquí e vale menos 1. Cuando x es igual a x2, e va a valer
1. Y xc, por tanto, va a ser igual a 0, que es la coordenada central. ¿Y cuál es otra ventaja? La otra ventaja es de que x1 se convierte en e igual a menos 1 y x2 se convierte en e igual a más 1. Por tanto, la longitud que era x2 menos x1 ahora es 1 menos menos 1, 2. Tiene ciertas ventajas y vamos a ir viendo a lo largo de la implementación de los elementos naturales cómo estas ventajas me ayudan a comprender mejor el problema y simplificar algunas cosas. Ahora bien, le quitaré esto y volveremos aquí. Ahora bien, en eso vi en coordenadas naturales también responde a la definición de Lagrange. Este va a ser E menos E sub I menos E sub J sobre E sub I menos E sub J cuando J vale de 1 a N, pero J no puede ser igual a I. Es decir, la misma definición de las ecuaciones de Lagrange. Vamos a hacer la prueba. Y acá despejen X. Para despejar X tendríamos que colocar esta expresión acá, ¿no? Aquí tendría que decir que X menos X central es igual a L sobre 2 por E. Por tanto, X es igual a L2 de E más X central, que sería la. Y reemplazando acá, tendría que tener todo en función de E. Si aplico la función, la definición de Lagrange, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que N1 de E es igual a E menos E sub 2 dividido E1 menos E sub 2. Pero no nos olvidemos que E es E y E sub 2 vale 1. Y aquí vamos a tener E sub 1 que vale menos 1 menos menos 1. Esto va a ser igual a 1 medio de 1 menos E. Una manera mucho más simple. Y la derivada de N1 respecto a E va a valer menos 1 medio. Ahora sí. Borremos esto porque todavía no vamos a ver por acá. N2 de E va a ser igual a E menos E1 entre E2 menos E1. E es E y E1 es menos 1. E2 vale 1 menos 1. Y esto es igual a 1 medio de E más 1. También podríamos escribir como 1 medio de 1 más E. Entonces, fíjense cómo la definición de las derivadas en coordenadas naturales es simple.
tengo que utilizar únicamente la definición de Lagrange. ¿Sí? Lo vayamos viendo un poco más adelante. Esta es la definición de Lagrange. Estas son las dos funciones que hemos colocado. Este es el cambio de variable que hemos escrito acá. Aquí están los valores de los extremos de las coordenadas. Y esta sería la definición de la función a través de la definición de Lagrange. Y obtenemos ese valor. ¿Sí? Tenemos ese valor. Ahora bien, si planteamos de esa manera que es válido, podemos escribir las funciones de forma acá, las funciones de forma para un elemento cuadrático. De 3 nodos. Ahora sí, el elemento ahora tiene 3 nodos. ¿Sí? Esta es la coordenada 1, 2, 3. Por tanto, puedo tener definidas las siguientes funciones. N1 vale 1 en el nodo 1 y vale 0 en el resto de los nodos. N2 vale 1 en el nodo 2 y 0 en el resto de los nodos. Y N3 vale 1 en el nodo 3 y vale 0 en el resto de los nodos. Y puedo definir de tal manera que pueda conocer estos valores. Por ejemplo, N1, por si acaso, S1 vale menos 1, S3 vale 1 y S2 vale 0. Por tanto, N1 va a ser x menos x2, no es x, es e, porque estamos en coordenadas naturales, e menos e sub 2, por e menos e sub 3, dividido entre E1 menos E2 y E1 menos E3. Reemplacemos términos. E menos E sub 2, que es 0. E menos E sub 3, que es 1. Aquí voy a tener E sub 1 que vale menos 1 menos 0. Aquí voy a tener
menos 1, y esto va a ser igual a E que multiplica a E menos 1 dividido entre menos 1, menos 1, menos 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2 por menos 1, 2. Fíjense cómo la función de forma N1 se deduce muy fácilmente para un elemento de 3 nodos. N2 será E menos E1 que multiplica a E menos E3. Dividido entre E2 menos E1, E2 menos E3. Y esto es igual a E por menos 1, que sería más 1, E menos E3, que es 1, por tanto es menos 1, E2 que vale 0, menos 1, que sería más 1, E2 que vale 0, menos E3 que vale 1. Esto va a ser 0 más 1, 1, y 0 menos 1, 1. Y esto va a ser igual a 1 menos E, 1 más E. ¿Sí? Y finalmente, N sub 3 va a ser igual a E menos E sub 1 que multiplica a E menos E sub 2 dividido entre E3 menos E sub 1 y E3 menos E sub 2. Reemplazando términos, aquí vamos a tener E menos E1 menos menos 1 más 1. E menos E2, que sería 0. E3 que vale 1 menos E1 que va a ser menos 1, que es más 1. Y 1 menos E2 que vale 0. Vamos a tener que esto vale E por E más 1. 1 más 1, 2 por 1, 2. Fíjense cómo la definición de las funciones termina siendo una definición mucho más simple cuando tenemos elementos de orden superior. Acá está lo que hemos hecho. ¿Sí? Esa definición. De la misma manera, podría encontrar las funciones de forma para un elemento cúbico de 4 nodos. Ahora el elemento es este y tengo 4 nodos. 1, 2, 3, 4. Por tanto, tendré 4 funciones de forma. La función de forma 1 vale 1 en el nodo 1 y vale 0 en el resto de los nodos. La función de forma N2
vale 1 en el nodo 2 y vale 0 en el resto de los nodos. La función de forma n3 vale 1 en el nodo 3 y vale 0 en el resto de los nodos. Y finalmente, la función de forma n4 vale 1 en el nodo 4 y vale 0 en el resto de los nodos. Y podemos definir a través de las ecuaciones establecidas por la serie de Lagrange. N1 será igual a E menos E sub 2, E menos E sub 3 y E menos E sub 4. Dividido entre E1 menos E2, E1 menos E3, E1 menos E4. No nos olvidemos que E sub 1 vale menos 1, E sub 4 vale 1, E sub 2 vale menos un tercio, y E sub 3 vale un tercio. ¿No? Haciendo operaciones, ¿cuánto vale esto, señores? Mientras tanto, voy a escribir las funciones de forma en cada uno de los casos. La función de forma N2, por tanto, será E menos E1, E menos E3, E menos E4. Dividido entre E2 menos E1, E2 menos E3 y E2 menos E4. Función de forma N3, E menos E1, E menos E sub 2, E menos E4. Dividido entre E3 menos E1, E3 menos E2 y E3 menos E4. Y finalmente, la función de forma N4 es igual a menos E sub 2 y menos E sub 3. Dividido entre E4 menos E1, E4 menos E sub 2 y E4 menos E sub 3. ¿Alguien puede, por favor, reducir estos términos? Si tengo definido las funciones de forma en coordenadas naturales, siempre puedo escribir, en el caso del elemento lagrangiano de 3 nodos, siempre puedo escribir el campo de desplazamiento. El campo de desplazamiento va a ser igual N1 por U sub 1 más N2 por U sub 2 más N3 por U sub 3 para el problema de un elemento cuadrático. Para un elemento cúbico, U de X será N1 por U sub 1 más
N2 por U sub 2 más N3 por U sub 3 más N4 por U sub 4. Para un elemento cúbico. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos acá y volvamos a este tema. Entonces, fíjense que aplicar la definición de referencias en coordenadas naturales o en coordenadas cartesianas es relativamente mucho más simple, ¿no? Siempre va a cumplirse. Y entonces también podríamos definir las funciones de forma para un elemento de n nodos en forma general. Obviamente, mientras más discretización tenga un elemento, los resultados van a ser mucho más precisos, ¿no? ¿Alguien tenía por lo menos uno de los términos reducido? Pregunto, señores, si alguien tiene ya uno de los términos reducidos. Yo, ingeniero. ¿Puede, por favor, dictarme el primero? Ok, es menos 9 sobre 16 avos. Esto va a ser menos 9 sobre 16. Todo por E menos un tercio. E más un tercio. Más Y un más un tercio. por E menos un tercio. E menos un tercio por E menos 1. E menos 1. Correcto. ¿Nadie más? N sub 2, Inge. N sub 2. 27. Perdón. 27 sobre 16 avos. Y abrimos paréntesis. E más 1. Cerramos multiplicado. E más un tercio. Más un tercio no es menos un tercio. Y E menos 1. Más es. Menos, Inge. Menos, disculpe. Sí. Va a ser E menos E sub 2
perdón, E menos E sub 3 y E sub 3 vale 1/3. Sí, sí, Entonces sí, menos 1/3. sí, sí. Ya. Tercer término, ¿alguien obtuvo? Menos 27 sobre 16. E elevado al menos 1. Ya. E más 1/3. Ya. Y el último, 9 sobre 16, que multiplica a E menos 1. Perdón, E más 1, E más 1/3 por E menos 1/3. ¿Sí? Vamos a ver acá. Serían las dos funciones, el elemento cúbico, ¿no? Estas serían las funciones de forma que aquí lo tenemos dibujado con colores y que vendrían a estar definidas de esta manera. Menos 1 sobre 16, E más 1/3 por E menos 1/3 por E menos 1, 27 sobre 16, E más 1 por E menos 1/3 por E menos 1. N3 y N4. ¿Sí? N3 y N4. Bien, señores. Vamos a entrar a la formulación de interpolación paramétrica. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con lo siguiente. Vamos a volver a colocar esto, así. Este es uno, este es otro. Ya. Voy a escribir el campo de desplazamientos. Vamos a decir, U de X se ha convertido en N1, función de E, por U sub 1, más N2, función de E, por U sub 2, más N3, función de E, por U sub 3. Ahora, por definición, la deformación unitaria es la derivada de U respecto a X. Y esto sería derivada de N1, que es función de E, respecto a X, por U sub 1, más la derivada de N2, que es una función de E, respecto a X por U sub 2, más la derivada de N3, que es una función de E, respecto a X por U sub 3. Pero estas derivadas no se pueden realizar de una manera exacta. ¿Sí? Tendría que decir derivada
de N1 respecto a E por la derivada de E respecto a X por U sub 1 más la derivada de N2, borremos porque está muy grande. Vamos a colocar así. E va a ser la derivada de U respecto a X, y esto es igual a la derivada de N1 respecto a E por la derivada de E respecto a X por U sub 1 más derivada de N2 respecto a E por la derivada de E respecto a X por U sub 2 más la derivada de N3 respecto a E por U sub 3, perdón, aquí no es por U sub 3, es por derivada de E respecto a X por U sub 3. Y esto puedo simplificar y decir que la deformación unitaria es igual a la derivada de N1 respecto a E por U sub 1 más la derivada de N2 respecto a E por U sub 2 más la derivada de N3 respecto a E. Todo eso multiplicado por la derivada de E respecto a X. ¿Pero qué es esto? Esto es la diferencial del cambio de coordenadas. ¿Sí? Entonces, si yo estoy trabajando en coordenadas vectoriales, tengo que tener cuál es el diferencia de este cambio de coordenadas. Y si conozco que habíamos definido que el cambio de coordenadas era 2 veces Lx menos xc, y aquí puedo obtener la derivada de E respecto a X, y esto va a ser 2 sobre L, ¿no? 2 sobre L. En este caso, la derivada se va a convertir en derivada de E por U sub 1 más derivada de N2 de E por U sub 2 más la derivada de N2 de E por U sub 3, 2 sobre L. ¿Ya? Ese vendría a ser acá. Pero esto es posible si yo conozco el cambio de variable. Solo es posible si yo conozco el cambio de variable. Sin embargo, en otros casos que no sea un elemento unidimensional, es probable que no pueda establecer esta relación para encontrar la diferencial del cambio del sistema de coordenadas. Si es así, voy a plantearme un concepto muy utilizado en el método de elementos finitos, que se llama condición isoparamétrica. Iso igual parámetro. Entonces, isoparamétrica se podría decir que estoy utilizando una condición de igual parámetro y que esto se refiere a la geometría. Es decir,
en este caso, yo puedo definir X como de la misma manera como función paramétrica con las mismas funciones de forma. Si mi elemento tiene n coordenadas, entonces puedo determinar que la geometría no es nada más que la derivada de las funciones de forma por las coordenadas nodales. Igual 1n de n sub i por x sub i. Fíjense que las funciones de forma son aplicadas de la misma manera, bajo el mismo parámetro que las deformaciones. ¿Sí? Para el caso de un elemento unidimensional, para un elemento de dos nodos, ¿cómo podrá ser la geometría? La geometría será x igual n1 por x1 más n2 por x2. Ahora sí, en el caso concreto, esta relación será 1 menos e sobre 2 por x1 más 1 más e sobre 2 por x2. Ahora sí, derivarlo, ¿no? Podría decir, la derivada de x respecto a e es igual a derivada de un medio 0, esto va a ser menos x1 sobre 2 más derivada de un medio 0 más un medio de x2. Si esto ordeno, puedo factorizar aquí un medio y aquí voy a tener x2 menos x1, pero x2 menos x1 es L del elemento entre 2. Por tanto, podré decir que la derivada de E es igual a 2 sobre L derivada de x, diferencial de x. ¿Sí? Que es escribir exactamente esto mismo. Solo que esto hemos determinado porque conozco el cambio de variable. Pero acá estoy utilizando la condición isoparamétrica para determinar la misma relación. Entonces, ustedes cuando vean un libro de elementos finitos, siempre en alguna parte va a referirse a la condición isoparamétrica. Y no es nada más que la definición de la geometría, de la misma manera como en el caso del campo de desplazamiento. Y que esta definición me permite encontrar esta diferencial del cambio del sistema de coordenadas. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay un ejercicio que parece ser muy importante. ¿Ya? Es un ejercicio donde tengo unas coordenadas de x y y. Tengo 0, 3, 1, 2, 2, 3. Si yo dibujo, voy a tener para 0 vale 3, para 1 vale 2, para 1 vale 2 y para 2 vale 3.
Según esto, y responde a la ecuación x cuadrado menos 2x más 3. Es una ecuación de parábola entre estos dos. Sí, es una ecuación de parábola entre esos dos. Pero si no conozco cómo es la geometría, ¿yo puedo escribir una geometría? Sí, puedo escribir una geometría. Voy a decir aquí, aplicando la condición isoparamétrica, tenemos y podría decir acá, y le voy a llamar 1, 2 y 3. Y entonces puedo decir x es igual a n1 por x1 más n2 por x2 más n3 por x3, que es lo mismo que decir n1 por 0 más n2 por 1 más n3 por 2. ¿Ya? Vamos a escribir acá las funciones de forma para un elemento cuadrático. Estas son, ¿ya? Esas son. Y entonces podría decir que x es igual a un medio de e que multiplica a e menos 1 por 0 más, aquí vamos a tener 1 menos e al cuadrado por 1 más un medio de e por 1 más e que multiplica 2. De hecho, esto es 0. Y entonces tendremos acá igual a 1 menos e cuadrado más este 2 con este 2 se puede simplificar y voy a tener aquí e y aquí tendría más e cuadrado. Igual, estos dos cuadrados se pueden simplificar. Voy a tener 1 más e. Voy a revisar si estoy reproduciendo los valores de e. Para e igual a menos 1 va a ser 1 menos 1, 0. Para e igual a 0 va a ser 1 menos 0, 1. Y para e igual 1 va a ser 1 más 1, 2. Estoy reproduciendo las coordenadas x. Sí. De la misma manera, podría definir y. Y va a ser n1 por y sub 1 más n2 por y sub 2 más n3 por y sub 3. Y esto es igual a decir 3 veces n1 más 2 veces n2 más 3 veces n3. Porque ahora estoy utilizando las coordenadas y.
Reemplazando voy a tener lo siguiente. 3 medios de E por E menos 1 más 1 menos E al cuadrado por 2 más 3 medios de E por 1 más E. Esto es igual a 3 medios de E al cuadrado menos 3 medios de E más 2 menos 2 veces E cuadrado más 3 medios de E más 3 medios de E al cuadrado. Ahora sí. 3 medios más 3 medios, 3 veces E, menos 2 veces E al cuadrado, 1 vez E cuadrado. Menos 3 medios, más 3 medios se simplifica. Y voy a tener acá más 2. Y voy a probar E para validar Y. Si E vale menos 1 al cuadrado, 1 más 2, 3. Cuando E vale 0, 0 al cuadrado, 0 más 2, 2. Cuando E vale 1, 1 al cuadrado, 1 más 2, 3. Fíjense que estoy reproduciendo las coordenadas de E. Finalmente, puedo decir que la geometría queda definida x igual a 1 más E y E igual a E cuadrado más 2. Que puede ser diferente a la expresión de la fórmula. ¿Sí? Pero cuando tengo solo puntos y no tengo las funciones, puedo siempre hallar la función, una función equivalente que me permita transcurrir entre esos puntos. La función con la cual había iniciado era esta, pero bajo condición isoparamétrica, la geometría está definida de esa manera. ¿Sí? Entonces siempre puedo hallar la geometría independientemente como haya sido la función o la relación que genera dicha geometría, encontrando una función paramétrica equivalente. Entonces puedo decir esto son equivalentes. Acá abajo tenemos el desarrollo de todo el ejercicio en el cual está planteado todo lo que hemos escrito. Preguntas, señores, hasta aquí, dudas, inquietudes. Inge, una consultita. Ahora bien, ¿cuál es la implicancia
de trabajar en un sistema de coordenadas naturales, los elementos finitos. El proceso de normalización me permite una simplicidad de los cálculos. Es un sistema equivalente que puedo adoptar para resolver la estructura. De esa manera es que cuando nosotros vemos un elemento de dos nodos, y parto de la definición del campo de desplazamientos, puedo decir que la deformación unitaria, que no es nada más que la derivada de u respecto a x, es igual a la derivada de n1 respecto a e por la derivada de e respecto a x por u sub 1 más la derivada de n2 respecto a e por la derivada de e respecto a x por u sub 2. Matricialmente, derivada de n1 respecto a e por la derivada de n2 respecto a e por u sub 1, u sub 2 multiplicado por la derivada de e respecto a x. Ahora esta es B, que es la matriz de deformación. Pero tengo que resolver cómo obtener esta diferencial. Entonces, para obtener esa diferencial, parto de la definición de la geometría y digo x es igual a n1 por x1 más n2 por x2. Y si yo derivo x respecto a e, va a ser igual a la derivada de n1 respecto a e por x1 más la derivada de n2 respecto a e por x2. Ahora bien, n1 para un sistema de coordenadas naturales, esto lo tenemos adelante, estaba definido de la siguiente manera, como un medio de 1 menos e y n2 está definido como un medio de 1 más e. Por tanto, la derivada de x respecto a e va a ser derivada de n1 respecto a e es menos 1 menos 1 medio. De x1 y derivada de n2 respecto a e es 1 medio. También podríamos escribir como menos 1 medio de las coordenadas x1 y x2. ¿Sí?
Recording in progress. Por tanto, de aquí puedo hallar que la derivada de e respecto a x es igual a menos 2 sobre el... perdón, estamos mal aquí. Este negativo no va. X2 positivo, X1 negativo, ¿está bien? No sé, es así simplemente. La matriz de deformación, porque esto me va a dar que la deformación unitaria no es nada más que B por A, sigue siendo B por A, solo que B es igual a la derivada de E respecto a X por la derivada de N1 respecto a E y derivada de N2 respecto a E. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá escrito. ¿Sí? Ahí tenemos escrito. Ahora bien, ¿qué implicancia tiene? La implicancia que tiene que esta derivada de la geometría en coordenadas cartesianas a las coordenadas naturales se conoce como jacobiana. Es el jacobiano de transformación. Por tanto, esta matriz B también se podrá conocer como 1 sobre el jacobiano de la derivada de N1 respecto a E por derivada de N2 respecto a E. ¿No? Ahora, ¿cuál es la implicancia? Mientras teníamos que la matriz de rigidez no es nada más que la integral a lo largo de la longitud de B transpuesta por E, por D, por B, por A, por dx, al convertir en un sistema natural, la integral siempre va a ser de menos 1 a 1 de B transpuesta, pero esta B transpuesta por D, por B, por A, por el determinante del jacobiano y por DE. Incorporando un término, una constante, y la integral termina siendo una integral más específica, ya no de x1 a x2, sino de menos 1 a 1. Este punto de vista del método Recording in progress. lo mismo sucederá
en el caso de esta integral, la integral de las fuerzas equivalentes. Las fuerzas equivalentes se van a convertir en una integral de menos 1 a 1 de las funciones de forma por la función de variación de carga por el jacobiano de transformación. Eso es lo que cambia. Y también acá, nuevamente, la integral, al ser una integral definida entre menos 1 a 1, también es muy fácilmente abordable. Es decir, si yo normalizo, si yo cambio de sistema de coordenadas naturales a cartesianas a coordenadas naturales, gano en procedimiento. En vez de hacerlo analíticamente, puedo hacerlo numéricamente con todas las ventajas de exactitud. Entonces es una de las condiciones por qué se normaliza un problema de elementos finitos. Preguntas hasta aquí, señores. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No hay preguntas? Bien, vamos a quedar aquí. Vamos a trabajar mañana. ¿Qué pasa con un elemento cuadrático? ¿Cómo influye la deducción de la condición isoparamétrica para encontrar las relaciones? Y vamos a encontrar que este jacobiano de transformación, independientemente del número de nodos, va a seguir siendo este. ¿Sí? Entonces no depende de la discretización. ¿Sí? No depende de la discretización. Preguntas, señores, dudas, inquietudes, algo que no hayamos dicho hasta aquí. Preguntas.